Hola hijitos, me da mucho gusto saludarlos, aunque sea pues, a través de esta grabación. Espero se encuentren muy bien ustedes, igual que sus papás, sus hermanos, hermanas, familias, y que pronto pues podamos vernos. Pero mientras tanto, pues me da mucho gusto compartirles con ustedes la palabra de Dios y seguir estudiando los mandamientos de Jesús, que en esta ocasión pues vamos a estudiar el mandamiento 27 de Jesús, que nos dice cuídense de la levadura. Pero antes de empezar a estudiar este mandamiento, me gustaría hacer una breve oración para que Dios nos guíe en este estudio. Bendito Padre, gracias Padre Santo por permitirnos compartir tu palabra, Señor. Gracias porque tú nos has guardado, Señor, nos has protegido, nos has cuidado, Señor, y lo sigues haciendo gracias a tu fidelidad, Señor. Padre Santo, que estas palabras, Señor, que hoy vamos a estudiar, que son los mandamientos de Jesús, penetren en lo más hondo de nuestras almas, de nuestros corazones, de nuestras mentes, Señor, y se queden grabados y que siempre los apliquemos, Señor, para cada vez acercarnos más a lo que es tu voluntad, Señor. Amarte, adorarte y a cumplir con tu palabra, que solo así demostraremos que te amamos. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, amiguitos, hijitos, les decía que hoy vamos a estudiar el mandamiento 27 de Jesús, que es cuídense de la levadura. Para eso vamos a repasar 3 versículos de la Biblia, y el primero está en San Mateo 16:6, y Jesús les decía a sus discípulos, y Jesús les dijo, miren, tengan cuidado con la levadura de los fariseos y de los saduceos. Otro versículo lo encontramos también en el Nuevo Testamento, en San Lucas, capítulo 12, versículo 1. Y aquí vamos a ver 2 versiones. En la primera nos dice, mientras muchísimas personas rodeaban a Jesús y se atropellaban unas a otras, Él les dijo a sus discípulos, tengan cuidado de las mentiras que enseñan los fariseos. Ellos engañan a la gente diciendo cosas que parecen verdad. En otra versión de este mismo versículo nos dice, guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Y el otro versículo, que lo encontramos en Colosenses 2, versículo 8, nos dice así, tengan cuidado, no presten atención a los que quieren engañarlos con ideas y razonamientos que parecen contener sabiduría, pero que solo son enseñanzas humanas. Esa gente obedece a los espíritus poderosos de este mundo y no a Cristo. Observarán que iluminé o pinté en rojo algunas palabras que me gustaría ahorita estudiemos para entender mejor estos versículos y qué nos quería decir y nos quiere decir Jesús de que nos cuidemos de la levadura. Como vemos, pues palabras que están señaladas, levadura, fariseos, seduceos, hipocresía, enseñanzas humanas y espíritus poderosos de este mundo. ¿Qué tiene que ver la levadura y los fariseos? Como hemos estudiado en otras, cuando teníamos oportunidad en la iglesia, o como ahora lo hemos estado haciendo a través de este medio de internet, de los videos, pues hemos visto que Jesús se dirigía a sus discípulos o a quienes cuando predicaba la palabra a la gente, muchas veces utilizaba lo que le llamamos parábolas, o hablaba en sentido figurado, comparando cosas que suceden en la naturaleza
con lo que es la enseñanza, la palabra de Dios. En este caso se refería a la levadura. ¿Qué es la levadura? Aquí pues pongo unas imágenes de un uso muy común de la levadura. La levadura comúnmente se usa para preparar pan, para hornear pan, o tortillas, por ejemplo, de harina. La levadura, como la conocemos o la conocen tal vez sus mamás, pues es un polvo que se llama polvo para hornear. Y un poquito de ese polvo, cuando se le pone a la masa para hacer pan o tortillas, eso ayuda que con el calor, cuando se pone la masa en el calor, eh, pues ese polvo reacciona y hace que se desprenda un gas que es lo que infla el pan y para que podamos tener el pan suavecito, inflado, y podamos pues rellenarlo de alguna comida. Entonces, pues eso es la levadura. Y ahorita vamos a ver por qué Jesús se expresaba de que nos cuidáramos de la levadura de los fariseos. ¿Quiénes son o eran los fariseos? Los fariseos era un grupo religioso que en la época de Jesús, al igual que los seduceos, tenían mucho poder. Ellos pues dirigían la, pues, la iglesia en ese tiempo de Jesús. Ellos predicaban la palabra, pero leyendo la Biblia, sobre todo los evangelios de los apóstoles, Mateo, de Lucas, San Marcos, vemos que los fariseos siempre trataban pues de acusar a Jesús. Los fariseos, Jesús muchas veces pues los criticó, los llamó hipócritas, como veíamos en los versículos. ¿Por qué? Porque un hipócrita es una persona que dice ser por ejemplo, creer en algo, pero con sus acciones no lo demuestra. Entonces, por ejemplo, los fariseos acusaban a Jesús de lo que él hacía, que por ejemplo él sanaba a las personas y a veces lo hacía en los sábados. El sábado, pues es para los judíos, y así lo dice la Biblia, el día para descansar, según lo instauró Dios. Para ellos el séptimo día es el sábado y el séptimo día Dios descansó después de la creación de todo lo que creó, incluido al hombre. Entonces los fariseos pues eran personas, eran religiosos que le daban más importancia a las costumbres, ¿sí? A las cuestiones religiosas que a lo que la ley lo que es la finalidad de la ley de Dios. Y en este caso, lo más importante, una de las cosas más importantes para la ley de Dios y de acuerdo a la personalidad de Dios es la misericordia o la piedad hacia las personas, el amor que debemos de tener unos para otros. En una ocasión los fariseos tratando de hacer caer o hacer mostrar a Jesús como un impostor, porque ellos no reconocían, nunca reconocieron que era el Hijo de Dios, pues le preguntaban que cuál era la ley más importante y él le respondió que era amar a Dios sobre todas las cosas, con todas tus fuerzas, con todo tu corazón. Y la segunda es amar a tu prójimo como a ti mismo. Entonces los fariseos, al acusar a Jesús de que sanaba a las personas en sábado, por ejemplo, ellos le dan más importancia a que estaba rompiendo una ley que era guardar el sábado o reposar en sábado. Pero Jesús les demostraba que era más importante tener piedad, misericordia de las personas, sanándolas, porque Él se compadecía de las personas. Eso es la misericordia,
sentir tanto amor que ves a alguien que está sufriendo. Por ejemplo, había gente pues ciega o paralítica y Jesús lo sanaba, no importando que fuera, en este caso, sábado, porque pues él practicaba el amor, que es el que nos tiene Dios, y la misericordia. Los fariseos pues no lo aceptaban porque le daban más importancia a la religión. Incluso en otro versículo que veíamos, que nos decía o nos dice que no nos creamos de costumbres que muchas veces la religión nos trata de imponer, pero que no son palabra de Dios. Por eso Jesús los llamaba hipócritas, incluso hijos del diablo, porque sabemos que también ahí en uno de los versículos nos decía que ellos les dan más importancia a las cosas del mundo. Los fariseos les gustaba eh, pues las cosas del mundo, por ejemplo, que los, eh, que los vieran en las iglesias, que oraban muy bonito, que daban su diezmo, o por ejemplo, en festividades les gustaba sobresalir, pues que les dijeran que eran muy importantes. Otra cosa también que debemos tener en cuenta es que ellos, como estudiosos de la ley, pues creían que eran superiores a los demás. Dios nos enseña que no debemos de creernos superiores, que debemos ser humildes, no soberbios. Entonces, cuando vemos a alguien que, por ejemplo, no tiene la palabra y que hace cosas que sabemos que no son propias, pues no hay que juzgarlo. Los fariseos eran muy duros juzgando a las personas. Hay que compadecernos y si podemos acercarnos, por ejemplo, a esas personas que vemos que no están actuando conforme a la palabra de Dios y hacerles ver pues que están actuando mal, si nos permiten acercarnos y decirles y, y predicarles de la palabra de Dios, que es a lo que hemos sido llamados. Y de esa manera pues mostramos misericordia y les ayudamos a corregir sus errores. Los fariseos no eran así, eran muy duros, eran muy celosos de la ley, pero no mostraban misericordia con la gente. Por eso también siempre trataron de acusar a Jesús hasta que lo lograron y pensaron que habían triunfado, pero sabemos que era parte del plan de Dios, que es a lo que vino Jesús aquí a cumplir la palabra de su Padre, de nuestro Padre Celestial, Dios, y Él pues morir en la cruz por nuestros pecados y reconciliarnos con Dios Padre. Entonces pues alabado sea Jesús y, y no seamos como los fariseos, no seamos tan duros en juzgar a las personas, no nos sintamos superiores y tampoco le demos más importancia a temas que pudieran ser religiosos o costumbres, o incluso no desviemos la palabra con interpretaciones pues, que no tienen que ver con la Biblia. Bueno, pasando a las reflexiones, hay algunas preguntas que nos invitan pues, a cuestionarnos si no estamos actuando como los fariseos. Por ejemplo, nos debemos de preguntar si hay algunas áreas en nuestras vidas en donde mezclo mis propias opiniones con los principios bíblicos. Debemos de tratar de entender muy bien cuando estudiamos la palabra y si no entendemos algún pasaje de la Biblia, pues ustedes les pueden preguntar a sus papás y sus papás si no les saben explicar, pues igual preguntar al pastor o a gente que está más avanzada y que entiende mejor lo que es el significado de la palabra. No debemos de dar nuestra opinión y malinterpretar o transgresar lo que es la palabra.
Otra pregunta que debemos hacernos es si hay algunas áreas en donde yo me he comprometido en doctrinas o con doctrinas o ideas o actitudes que me llevarán a vivir en pecado. Otra reflexión sería si me he apartado de malas influencias. Recordemos que Dios nos pide que seamos santos, que, que no pequemos. Entonces, a veces, pues podemos tener amigos, amistades que, pues, están acostumbrados a hacer cosas que no son propias, que son impropias, que, por ejemplo, los pleitos, las maldiciones, los celos, el bullying, por ejemplo, eh, esas cosas pues no le gustan a Dios. Entonces, si tenemos amistades que hacen eso, pues lo mejor es retirarnos de esas amistades. Bueno, y como hemos visto en el resto de los mandamientos, al cumplir con la palabra de Dios, pues tenemos recompensas. Y en esta ocasión la recompensa sería que podremos amar a los demás. Como veíamos, como dijo Jesús, es el segundo mandamiento más importante después de amar a Dios, amar a nuestro prójimo. ¿Quién es nuestro prójimo? También Jesús en una parábola les hacía ver que el prójimo pues es tu hermano, tu amigo, cualquier persona. Jesús, Dios nos pide que hagamos el bien a todos, especialmente a los de la iglesia, a nuestros hermanos, y cada vez que podamos hacer el bien y ayudar, debemos de hacerlo. El versículo que nos habla de esto es: sabemos que amamos a los hijos de Dios si amamos a Dios y obedecemos sus mandamientos. Primera Juan 5:2. Entonces, si actuamos con misericordia, teniendo con piedad hacia los demás, hacia las personas más necesitadas, estaremos cumpliendo la palabra de Dios y podremos amar a los demás, perdón, y pues es lo que Dios nos pide. Bueno, amiguitos, pues me dio mucho gusto compartir la palabra y este mandamiento de Jesús. Espero poder estar con ustedes pronto en la iglesia, pero mientras tanto, por aquí seguiremos compartiendo la palabra. Me dio mucho gusto saludarlos y les envío un muy cariñoso abrazo. Adiós. Bye.